Bienvenidos a En Positivo, parte de nuestro canal Magnate TV. Hoy entrevistaremos a Mayra Montanés, asesor jurídico, corredor inmobiliario, abogado y amiga de hace muchísimos años. Nos conocemos, ¿qué? Desde Manta. 8 años. 8 años para ser exacto. 8 años. Todavía no eras abogado, No. estabas en los estudios. Sí, era corredor inmobiliario para este entonces, estudiante de la carrera de Derecho y ya me venía desenvolviendo en el ramo inmobiliario. Había estado en Caracas en la Cámara Metropolitana, había hecho cursos, más que todo en la venta primaria, hace 8 o 10 años atrás. Cuando era una empresa pujante. Exactamente, sí, teníamos muchas construcciones en el estado, desarrollándose en la ciudad también. Y digamos que habían pocos corredores inmobiliarios capacitados en el área, puesto que había que desarrollar planes de financiamiento, el tema de los contratos era diferente. El desarrollo en sí de la venta necesitaba una estrategia distinta a los inmuebles de Yo segunda me mano. acuerdo cuando yo comencé, hablando, yo no tengo pena muchas veces de decir las inmobiliarias o por dónde pasé o lo que conozco, porque yo sé que mucha gente cuando viene me dice, oye, pero ¿qué puedo mencionar? ¿Puedo no mencionar? A mí me da exactamente igual porque creo que nuestra experiencia Sí. nos avala. Y yo comencé con RIMAX y en su Exactamente. momento todo era como muy empírico, ¿no? Ujú. Claro, mi primera experiencia inmobiliaria es a través de una inmobiliaria franquicia. Y lo que te decía la franquicia versus lo que tú veías en la calle, había mucho empirismo en Sí. la calle y se manejaba muy light. La cámara inmobiliaria en ese tiempo estaba de capa caída, no estaba funcionando y sí se veía lo que tú dices, que entonces comenzábamos en estas lides, bueno, los contratos, muchos eran hasta de palabra y Sí, comenzamos Aunque a chocar en con la esa actualidad también realidad. se ve. Pero son como menos y Sí. con más cuidado. Digamos que se ha culturizado más lo que es el ramo inmobiliario, a su vez Y por que esto la mismo gente- que la Cámara Inmobiliaria se ha fortalecido, lo que es el COI también ha dado bastante formación al desarrollo inmobiliario aquí, especialmente en Maturín, en Monagas, y eso ha hecho también que nuestros clientes o los clientes que hacen uso del servicio profesional inmobiliario adopten la misma cultura de llevar el desarrollo conforme a sus propiedades de forma organizada. Sí, que vayan entendiendo, oye, las realidades, porque un contrato de servicios no está ahí por molestar a un dueño. Un contrato de alquiler no está ahí por molestar a un inquilino. Están ahí porque son herramientas que nos permiten llevar sanas relaciones, ¿no? Sí, exactamente. Regular lo que es el desarrollo de la relación de las partes, ya sea cuando estamos hablando de una compraventa, ya sea cuando estamos hablando de un arrendamiento, pero ellos van a determinar la relación de las partes durante todo el procedimiento, durante el desarrollo de la negociación o durante el desarrollo de la convivencia. Y siempre sí va a ser necesario. En principio todo suele ser genial, color de rosa, hasta que viene Es que todo es bonito hasta que está mal. Es correcto. Todo está bien hasta que está mal. Sí. Entonces siempre nos conseguimos, por lo menos, ahorita estábamos conversando con un cliente, cuando llegaste, él no sabía que debía registrar la liberación para poder vender el inmueble. Vale. Entonces, si no viene a una inmobiliaria, probablemente que le hubiera pasado, pasa un par de meses más o un año, cambian a la persona del banco, al apoderado del banco, y por no informarse ni con un abogado, ni con un asesor inmobiliario, ni con una empresa, resulta que cuando va y descubre, porque fue a vender y no lo dejaron vender porque tenía que liberar, que cambiaron al apoderado. Sí. Y debe comenzar desde cero un proceso que hoy en día lleva hasta un año. Es bastante tedioso, sumamente tedioso, sobre todo porque las oficinas de desarrollo no están descentralizadas a todas las ciudades en todos los estados, sino que hay ciertos estados determinados y el envío interno por maletín de estas empresas de nuestros documentos muchas veces es digital, sus correos electrónicos se colapsan, el maletín no llega, nuestros documentos La valija, pasan la al valija, volumen. la bendita valija. Bueno, en fin, sí, la valija interna.
Entonces sí, hay dos consecuencias. Primero es que pierden su trámite totalmente, tienen que iniciarlo de cero, y el segundo es que si tenían una negociación en puerta, lo más probable es que fracase, correcto. Esto también suele suceder con los poderes. A veces los notarías solo pasan por notaría, son protocolizados mas no registrados. Y no surten efectos para una negociación. Sí, porque poco para que el que no conozca el área o el que esté iniciándose, hay jerarquía. Correcto. Notaría, en notaría tú llevas un documento registrado y es valedero. El notario lo reconoce como tal, como algo válido. Sí, correcto. Pero el registro da conocimiento o reconoce los documentos emanados o registrados, mas no reconoce un documento notariado como válido. Vamos ante el registro. Sí, claro, hasta cierto punto. Él reconoce la protocolización de la firma, porque el notario está dando fe que efectivamente las partes acudieron en su presencia y la firma que está a pie de documento efectivamente es la de él. Es pública, es público notario que se firmó. Sin embargo, el documento aún no está sentado, en el caso de los poderes, aún no está sentado en el historial explícito de este inmueble. Entonces, todas las cuestiones que tienen que ver con inmuebles tienen que estar asentadas en sus libros, en su columna, para que puedan ser válidas. Digo yo todo lo que va a registro, porque inclusive no solo inmobiliario, podemos irnos al tema comercial. Correcto. Y yo no puedo con un poder notariado ir al registro a representar en ese nivel, o sí puedo, una venta de acciones, por decir una cosa de una empresa aquí. No, tiene que estar validado por el registro mercantil que corresponda. Entonces es importante que quien nos esté escuchando sepa que si se va del país o va a hacer cualquier transferencia, transacción o algo que tenga que ver con el registro, debe haber registrado el poder ante el registro que lo va a hacer. Sí, correcto. Si es mercantil, ante el registro mercantil; si es inmobiliario, ante el registro inmobiliario. Y de hecho, ahórrense trabajo, y si se va del país, regístrelo de una vez en todo lo que pueda. Sí. Porque después es bastante doloroso de cabeza tener que desde afuera tener que estar haciendo esos procesos. Triplica los costos también, triplica los tiempos y los costos, realmente. Y allí se necesita doble trámite, porque dependiendo del país que estés, o realmente en todos los países, solicitan que primeramente un abogado de acá de la República sea el que redacte el documento. Este documento lo envían, es reajustado a los formatos del exterior, donde allá también necesitan pagar unos aranceles legales, y bueno, todo se duplica, por decirlo de cierto modo. O el que notarió su documento bien puede después presentarlo ante el registro y registrar. No es necesario hacer un nuevo poder. Por si acaso no vayan a decir que no sabemos, ¿no? Sí se puede, pero imaginándonos el caso de que tengamos una venta en puerta y entonces, bueno, descubrimos cuando llegamos con el poder, mira, no, es que no puedes todavía registrar, tienes primero que registrar el documento, puede traer trabas, ocasionando inclusive en algún momento la pérdida de la venta. Sí, correcto. En tiempos anteriores había poderes que se hacían notariado, o hay poderes que los hacen notariado, digamos, por simplificar los tiempos, ¿no? Con el nuevo ajuste de las tasas de impuestos del SAREN, pasaron a costar prácticamente lo mismo. O sea, ya no vale la pena, como hacía mucha gente, bueno, yo me voy ahorita, solo notaría, y cuando esté por fuera que tenga la plata en la mano para que registre. Ahora ya no vale la pena. No vale la pena, porque realmente ahorita notariar un poder está nada más el arancel como $50 al cambio, realmente. Entonces esto es prácticamente lo mismo que viene costando en el registro. Digamos que lo que antes era simplificar tiempo y costo, ahora también viene a complicarlo un poco. Sí, ya no tendría sentido. Sí, el único sentido sería que tengo la suma urgencia y en la notaría haya disponibilidad de habilitar el documento, mientras el registro no tenga en ese momento la disponibilidad de hacerlo. Digamos que allí realmente versa lo que es la simplicidad de este trámite. Ok. Ojo, para la venta de bienes muebles, vehículos y demás, un documento notariado, un poder notariado es más que suficiente. No haría falta llevarlo a registro, dado el caso. Sí, también la posibilidad de hacer el poder notariado es que nos encontremos en una jurisdicción distinta a la cual pertenece el bien inmueble. Por ejemplo, si yo me encuentro en Maturín sabiendo que los poderes nada más son firmados por el poder dante, es decir, por la persona que va a otorgar el poder, y el inmueble que se va a vender está en Maracay, yo por acá protocolizo el poder, lo envío
por cualquier oficina de envíos nacionales, y Ya, otro encargado, Valencia, Maracay, Caracas, cualquier otro ente del Estado, lo presenta en el registro, sabiendo y aclarando que todos los inmuebles están casados a una jurisdicción, ellos pertenecen a un registro explícitamente, específicamente, ¿ok? Entonces lo presenta en el registro de allá y digamos que allí sí aplica un poco más, ¿no? Porque no hay la necesidad de que el poder dante se traslade hasta la jurisdicción a la que pertenece el inmueble y de esta manera sea más fácil el trámite para él. Ok. Vamos a entrar ahora ya en la materia que yo quería tocar realmente, que es el tema de los alquileres. Me interesa ¿por qué? Porque aún en pandemia, cuando está apoyante la economía más, siempre vimos que si había algo que se mantenía en la parte inmobiliaria eran las solicitudes de alquiler. Sí, correcto. Aun cuando las solicitudes de compra o de venta bajaron, el tema de los alquileres se mantiene. Sí. Entonces, quiero preguntarte, ¿qué tips o qué debe tener presente una persona que va a alquilar su inmueble como cosa inalienable? O sea, esta es una cosa que tú siempre debes tener presente para evitarte problemas más adelante. O Bueno, varias. Sí, fíjate, Alejandro, exactamente el 23 de mayo de 2014, ya en este mes hace 8 años ya, fue publicado el decreto 929 que vino a regular lo que son los alquileres comerciales, ¿ok? Y a pesar de que esto es un decreto con escasos artículos, aproximadamente, no recuerdo exactamente la cantidad de artículos que tiene, son como 44, sin incluir las disposiciones transitorias, ¿no? Es bastante explícito, abarcó todo el tema, reguló absolutamente todo, ¿ok? Y lo primero realmente sería el primer tip que yo doy, que sea un contrato de arrendamiento muy bien elaborado, excelentemente elaborado, notariado preferiblemente, porque así mismo lo establece Establece la ley. Es que cuando tienes un problema, lo primero que cuando tú vas a los entes, lo primero que te piden es el contrato notariado, y si no está notariado, multa. Sí. Eso es lo primero. Podrás tener la razón, pero tiene la multa. Sí, sabes que recientemente hubo un incremento en lo que es el valor de la unidad tributaria, ¿no? Entonces anteriormente las multas, digamos que eran unos montos simples, sí, exactamente, de un monto pírrico, como dijiste tú, lo que ahora no es tan insignificante. La mínima multa en la Cámara de Comercio, cuando hablamos de estos de contratos de arrendamiento comercial, la mínima en el caso más simple está en 500 unidades tributarias. ¿Y la unidad tributaria está ahorita en 0,40 bolívares? Entonces, si nos vamos a los casos más extremos, están en 2.500 unidades tributarias. Pasa otra cuestión, que cuando el contrato de arrendamiento, en el caso de que se suscite una problemática conforme al arrendamiento y sea presentado ante la Cámara de Comercio para iniciar el desarrollo de un procedimiento administrativo, que es un requisito sine qua non, ¿okay? Para poder desarrollar posteriormente un litigio, ¿okay? Si el contrato de arrendamiento no está pegado a las condiciones establecidas en este decreto ley, puede quedar nulo, ¿okay? Y pasa a desarrollarse todo el procedimiento conforme a lo que establece el decreto. Y en la mayoría de los casos se inclina hacia lo que es el inquilino, porque viene siendo la parte más, vulnerable para el Estado. Sí, y eso que ese decreto ley es bastante, si se quiere, intermedio para lo que teníamos en el decreto de vivienda. En el decreto anterior. Sí, vale. Sí, en la de regulación de vivienda, ahorita en el 2021 tuvo una reforma también. Mire, la diferencia es bastante. Digamos que la parte de vivienda quedó un poco más casada a lo que son ya directamente los tribunales. Precario. Está en una situación precaria. Sí, correctamente. Donde va a prevalecer siempre el derecho a la vivienda, donde va a prevalecer, por supuesto, siempre la situación de ingreso que tengan los inquilinos, y realmente como corredores inmobiliarios, nuestro deber, y a su vez como abogados, nuestro deber es cubrir los intereses
de ambas partes, Exacto. siempre y cuando una no menoscabe los derechos de la otra. Sí, pero ese es el problema con esa ley, ¿no? Que esa ley llega a un punto donde, bueno, sí, el derecho a vivienda, perfecto. Claro. Pero ¿qué pasa si yo le alquilé a Mayra una casa? Mayra vive con la familia. Lamentablemente, bueno, eliminaron a los abogados de Venezuela, quedó sin trabajo, los ingresos de Mayra cayeron. Alejandro tuvo un problema también y requiere la casa. ¿El derecho de la vivienda de quién? Ahí es donde también hablamos del derecho de la propiedad. ¿Qué pasa con el derecho a la propiedad? Claro, pero ese es el problema. El problema que tiene esa ley es ese, que no es, si se quiere, una ley centrada que busca, mira, lo justo para ambas partes, porque al momento de eso se sigue inclinando al inquilino y comienza a ir en detrimento del propietario, que igual necesita la vivienda. Sí, correcto. Entonces comienzan a haber problemas que, bueno, no vienen al tema porque lo llevarían. No, y el desarrollo entendido. de estos casos en los tribunales competentes es sumamente exhaustivo. Pero es que tanto es así que la gente no lo quiere. O sea, la misma comunidad ha aceptado de repente el decreto ley de alquileres comerciales como el que lo va a regir todo. Sí. Se van a ese decreto sin saber muchas veces que a la hora de un litigio un juez va a decir no, esa es una vivienda y como una vivienda no es este que te rige, es este. Correcto. Pero ya por uso, ya la gente está asumiendo este segundo decreto que es de alquileres comerciales como el que va a Porque regular todo. Quizás se sienten más protegidos, ¿sabes? Al ver un Y lo procedimiento ven como más justo, administrativo, sí, hasta lo el ven mismo como más inquilino. justo. Ojo, hasta que se presente para comprar. Exactamente. Y aquí también es donde viene la audacia del abogado al momento de la elaboración del contrato, porque si yo voy a alquilar una vivienda a una persona jurídica, a una sociedad mercantil, lo voy a hacer ver como que es un alquiler comercial, realmente tengo que darle la forma comercial. No puedo decir, bueno, es un alquiler comercial, pero va a vivir una familia, porque realmente es donde la ley aplica a la realidad de los hechos. ¿Okay? Y la realidad de los hechos es que el inquilino demuestra que era una vivienda. Está viviendo ahí. Ahora, si efectivamente alquilamos una vivienda, alquilamos una casa, porque popularmente le llamamos una casa, pero indicamos que se van a desarrollar dentro de ella labores de oficina, que va a ser un staff empresarial, algunas partes del inmueble van a ser usadas como depósito, y que las personas que van a gozar del uso de ella o van a estar residenciados de allí son trabajadores de dicha empresa, tienen un contrato laboral con dicha empresa. Entonces allí realmente el juez va a considerar, digamos que incrementamos las posibilidades. Sí, incrementamos las posibilidades de que este efectivamente sea lo tomen como un caso contrato comercial. Exactamente. Sí, bueno, también está el tema de la buena fe. Un propietario puede alquilar en buena fe a nombre de la empresa. Sí. Y aun cuando se demuestre que la persona vive allí, bueno, priva la buena fe. Tengo entendido que hay una parte, algo de este tema o no, o lo tengo mal entendido. Bueno, explícitamente en este decreto ley no habla de la buena fe. Ya eso viene quedando a criterio del regulador, ya sea de la oficina de despacho de la Cámara de Comercio o en casos mayores a criterio del juez de tribunal que lo está desarrollando. ¿Qué asumo yo? Si yo te estoy alquilando para estafa, ¿qué pasa? Sobre todo en un estado como Monagas, que trabaja con muchas veces hay muchos trabajadores externos al estado por el tipo de empresa que aquí se da vida. Puede ser usado también que tú me digas, mira, no, sí, este es para mi staff y lo que me estás metiendo es una familia a vivir. Sí, claro. Entonces estás actuando de mala fe, mientras Sí. que yo estoy de buena fe. Entonces, eso tiene incidencia. Bueno, esa debería ser la pregunta. Hay que dejar explícitamente, porque al momento de arrendar un inmueble hay una cláusula explicativa de la actividad económica que se va a desarrollar dentro del mismo, y que incluso este decreto ley solicita que sea establecido dentro del contrato, y que el cambio del rubro o de la actividad comercial implica de forma inmediata la anulación del contrato y de la relación inquilino-arrendador. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Sucede que alquilamos para una cosa y sucedió otra, debemos inmediatamente comunicar a la Cámara de Comercio en la asistencia de un abogado que por supuesto esté preparado en la materia e iniciar el trámite administrativo correspondiente. Por cierto, sin menospreciar a los colegas de la doctora,
que sean abogados penales, zapatero a sus zapatos. Muchas veces un abogado penal, por muy bueno que sea, cuando tú pones a resolver temas inmobiliarios, tiene problemas. ¿Por qué? Porque su manera de comunicarse y su experiencia es otra. Exacto. Igual como hablábamos que si vas a salir y vas a dejar un poder, registra ante los entes competentes. Si vas a trabajar un tema legal, trabájalo con los expertos en esa área y asegúrate que lo sean, porque he visto casos donde abogados penalistas han podido entorpecer negociaciones que no tenían por qué ser entorpecidas por desconocimiento de cómo funciona ese mercado. Entonces yo creo que eso es algo bien importante y por eso los abogados tienen especializaciones en área inmobiliaria, penales y demás. Civil, mercantil, e incluso lo comparamos muchas veces con la medicina, ¿no? Los médicos estudian medicina, salen como médicos generales, cirujanos, y posteriormente viene la especialización. Lo mismo pasa en el caso de los abogados. Ahora, si intentamos aprender de todo un poco, digamos que difícilmente llegamos a la especialización de algo explícito, algo exactamente así. Sé de todo, pero no soy experto en nada. Exacto. Sí, bueno, también. En el mercado lo llamamos los toderos. Ojo, pero es que también puede llegar a ser valedero si tú vas a hacer, bueno, mira, yo me voy a dedicar a esto, a lo más básico, nada más los contratos, hasta cierto punto, pero cuando ya tú entras a aguas profundas, tienes que tener un abogado que te represente. Igual con el caso que hablábamos ahorita, que teníamos el cliente aquí, y bien se lo dije, vean, la gente muchas veces subestima el trabajo del asesor inmobiliario, del abogado, mira, de los mismos contadores, y dice, no, yo puedo llevar mi contabilidad porque eso es nada más llenar el librito. No, mira, yo puedo hacer un contrato porque me lo descargo de internet. ¿Pasa? Sí, por supuesto. Mira, no, yo vendo mi mueble por mi parte. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el problema, llegó la liberación, no sé qué tengo que liberarme, se me cae el negocio, una cosa que pude haber resuelto si hubiera contactado a un abogado o si hubiera contactado a una inmobiliaria. Suerte, en este caso, contactó a una inmobiliaria y lo primero que se hizo, cuando se revisaron los documentos, mira, debes hacer esto, Sí, pero tienes que acudir. O sea, el asesor inmobiliario existe como profesional desde hace, bueno, no sé, en Venezuela la Cámara Inmobiliaria tendrá más de 40 años y antes de la Cámara Inmobiliaria te puedo apostar que lo había y si nos vamos para atrás en el tiempo, yo te puedo apostar que en la antigua Grecia habrá algún comerciante que habrá llevado inmuebles, mira, te vendo lo que él tiene. Entonces, existen, se mantienen y en todos los países los hay por algo existe el abogado, por algo se mantiene el abogado. No son profesiones que están porque sí. Claro. Y la gente tiene que entender que acudir a una empresa, bueno, sí, me va a costar una plata, me va a costar algo, voy a gastar. Acudir a un abogado me va a costar, que cuando me va a redactar un documento, pero el tema está en que cuando esté el problema montado, voy a ahorrarme una buena cantidad. Bueno, Alejandro, recientemente tuve un caso, mira, muy recientemente, que lo vemos así como un poco exagerado, pero que el tema de un arrendamiento, un propietario arrendó su local, hubieron ciertas irregularidades conforme a la relación que se desarrolla entre ellos en esta negociación, y la cuestión terminó calificando al propietario del inmueble en un caso penal, ¿ok? La parte inquilina o el arrendatario debía cierta cantidad de canon de arrendamiento y el propietario del inmueble hizo lo que penalmente se le llama una apropiación indebida, secuestró los bienes de las personas porque le dio la gana, del porque tú me comercio debes. porque tú me debes. Oh, y podía tener razón porque se lo debía, pero Efectivamente, una cosa es pero tener la razón. no eran los medios, algo tan simple donde realmente pudo haber obtenido la liquidez, pudo haber recuperado lo que eran los canos de arrendamientos vencidos. Sucede que después tuvo que indemnizar a la otra parte por daños y perjuicios, fuera que no solo que perdió lo que le debían, sí, sino corrió el riesgo de quedar detenido, porque cuando llegó la inspección por parte de los funcionarios del cuerpo de seguridad, efectivamente él estaba en posesión de los bienes muebles.
Y esto, en la parte penal, sabemos que Sí. es sumamente delicado. Y todo se debió a la mala asesoría o a la carencia de un abogado que realmente pudiese regular lo que era la relación de ambos. Un poco para que vean el día a día del asesor inmobiliario, me imagino que con el abogado, como abogado también, Sí. nos pasa, ¿no? Hoy mismo vamos a hablar de la liberación que el cliente no sabía que tenía que protocolizar. Sí, sí, sí. Hoy mismo entonces conversábamos con el cliente y nos decía, bueno, es que tengo un amigo que compró una casa con unos inquilinos, que él, bueno, lo iban a sacar, quedó con los inquilinos y ahora él quiere devolver el inmueble porque no puede sacar a los inquilinos y eso no funciona así. Él hizo una compra definitiva, ¿ok? Y compra el ellos inquilino. ellos no establecieron un retracto. Entonces, él compró un problema también junto al inmueble. Y es allí donde Le faltó el abogado. Sí, le faltó el abogado, le faltó la asesoría que le dijera, te estás comprando un problema, estás comprando un inmueble y también vas a empezar con el desarrollo de lo que es un procedimiento de desalojo De vivienda. que de verdad... Que esta es la ley que te va a regir y estos son los problemas que vas a Sí. tener. Entonces, pongámosle un monto imaginario, ¿no? Porque por lo que habíamos comentado estaba en una buena zona, pero vamos a ponerle un monto imaginario económico, $10,000. Imagínate. Eso es un monto súper económico para un inmueble en una avenida principal de Maturín, Sí. porque puede ser usado comercialmente. Ujú. Ahora la persona pagó 10,000, tiene dos inquilinos que no puede sacar, Sí. no puede devolver la plata. La otra persona ya se comió la plata con todo el derecho porque él vendió el inmueble bien. Y sí, y en que perfectamente puede responder en una demanda que, bueno, él cuando visitó el inmueble sabía de la presencia de estos inquilinos. Y los honorarios de una inmobiliaria, ¿cuántos hubieran sido? $500. Sí. Está perdiendo 10,000. O sea, es una cosa que de verdad, cuando hablábamos al comienzo que el mercado inmobiliario en Monagas estaba como muy crudo, Sí. nos referimos a este tipo de situaciones que pueden ser evitables totalmente. Con Mayra, reuniéndose con Alejandro, reuniéndose con una inmobiliaria, reuniéndose con un abogado de confianza. Sí. O sea, hay muchas maneras de evitar este tipo de cosas y sin embargo, todos los días escuchamos un caso, escuchamos el otro caso, volvemos con el otro caso. Y, oye, pero la gente no termina de entender que es más barato tener que pagar un inmueble $500 más caro que ni siquiera, porque muchas veces nosotros tenemos las formas de negociarlo y poderle conseguir mejores precios, y por ahorrarme eso, o porque no se lo gane aquel, terminan metidos en unos embrollos. Sí, sí, sí. ¿no? Particularmente me contactan algunos clientes que están fuera del país y sabemos que muchos de los migrantes venezolanos, ellos mantienen dentro de sus expectativas, dentro de sus metas, regresar a Venezuela, ¿no? Y una vez estando en el país, digamos, tener una economía más estable. Y todos sabemos que nuestras metas muchas veces de una economía estable parten también de tener un hogar Sí, sí. estable. Sí, ¿Ok? sí, sí. Entonces, ellos nos contactan a nosotros como corredores inmobiliarios, como abogados, para poder materializar la compra de un inmueble. Llevan cierta cantidad de tiempo ahorrando, estando fuera del país, ¿ok? Necesitan realmente confiar en el inmobiliario, necesitan confiar en el abogado, necesitan que este profesional inmobiliario del derecho vaya a desarrollarle la adquisición no solo de un bien, porque no es una compra como tal, sino la materialización de una de sus metas, de sus sueños y de su hogar. Y he tenido casos en los que me contactan, incluso algunos colegas que no han quedado de todo satisfechos con mi asesoría, porque cuando me reúno con ellos como representante legal de esta persona que está fuera del país, hay muchas irregularidades en el documento. El firmante no está presente, el propietario real, el que dejaron apoderado tiene un poder que no cumple los extremos del EBO, que simplemente no está protocolizado ante ninguna parte. Que la casa tiene una liberación, una hipoteca, la hipoteca nunca ha iniciado. Pero no importa, eso lo liberamos ahí rapidito. Exactamente. Entonces, allí mi trabajo como abogado ha sido darle la asesoría real al cliente, decirle los riesgos que está corriendo al adquirir el inmueble. Por supuesto, siempre queda a su facultad si lo compra o no, e incluso a sabiendas de lo que le estoy indicando en ese momento. Bueno, en la mayoría de los casos que esto ha sucedido, mis clientes han optado por no comprar el inmueble, ¿ok? Y
Claro, por supuesto, han comprado otro más adelante, pero es parte del trabajo del profesional del derecho salvaguardar la inversión de nuestro cliente. O sea, yo asumo cuando un cliente cruza la puerta que lo primero que está buscando es tranquilidad. Y la tranquilidad viene dada por la seguridad. Si yo no tengo seguridad, no puedo estar tranquilo. Oye, qué cosa tan fea debe ser comprar un inmueble, me den las llaves y llegar a la casa y, bueno, ajá, pero toda, ¿es mía o no es mía? Exactamente. ¿No? Estoy cuidando. Esa intranquilidad debe ser terrible. Yo no la he vivido, pero me pongo en pies de zapatos de otra persona y debe ser terrible. Entonces, claro, como asesores inmobiliarios tenemos que formarnos. Eso es otra. Cuando usted vaya a elegir un asesor inmobiliario o un abogado, googleelo, meta en Google su nombre. Correcto. Métalo, sin miedo, sin pena. Póngalo. Vea en qué, vamos a decir, se mueve, qué actividades hace, cuántos años lleva, qué profesiones tiene, porque la mayoría de esa información está allí, está al alcance de la mano. Entonces, también buscar un asesor inmobiliario o buscar un abogado, parte de mi trabajo también de revisar o que me lo refieran. El referido, el abogado que te refieren y el asesor inmobiliario que te refieren, por lo general, es una persona que tiene cierto bagaje, pues no te lo están refiriendo porque eso, sí. Eso de googlear me hizo recordar también un reciente caso, unos clientes que iban a adquirir un inmueble. Yo representaba en ese momento al vendedor, al propietario del inmueble, y el cliente comprador hizo una propuesta de compra a plazo, o sea, fraccionada. Él iba a pagar en cuotas, iba a dar una inicial, íbamos a firmar la respectiva opción compra-venta, íbamos a establecer. Y después nos acomodamos. Y de allí vamos a establecer todas las estructuras de la negociación. Fíjate que cuando hago un poco una investigación más a fondo del perfil del cliente que estaba comprando, puesto que hay riesgo, estamos hablando de una venta a plazo, casualmente este cliente recientemente había tenido había desarrollado un litigio ante tribunales con otro cliente mío, porque en Santa Bárbara, que es un pueblo que está acá cerca de Maturín, ¿okay? Ellos también hicieron una oferta similar, compraron un inmueble a plazo y después se negaron a cancelar las siguientes cuotas, ¿no? Inmediatamente este otro cliente es una empresa. Allí somos dos asesores jurídicos, lo llamo, el asesor jurídico de mayor antigüedad que desarrolló el caso, que desarrolló la demanda, y le solicito detalles. Y efectivamente, estos clientes, el mismo modus operandi. La negociación se dio, pero con condiciones distintas, claro, donde la entrega material del inmueble iba a ser una vez finalizada el 100% de las cuotas. ¿Okay? No queríamos correr riesgo de que una vez ocupado el inmueble hubiese la carencia. ¿Y qué pasa si esta persona no tiene un abogado que haga la investigación? Entonces de repente, bueno, no, vamos a firmar algo privado y bueno, cuando esté vamos a registro, porque bueno, ya podemos pasar directo al registro, ¿para qué vamos a estar haciendo ese gasto? El desarrollo judicial del primer caso, que fue desarrollado con este colega, duró 3 años. Por eso, entonces yo creo que por lo que hemos hablado, yo creo que lo más sano es que la gente vea y entienda que debe recurrir a profesionales en las áreas de lo que sea que usted vaya a hacer. No vaya a ser como la gente que en estos días estaba la noticia del ortodoncista sí. Que ponía bracket en el centro de Maturín, que ni ortodoncista era, ¿no? De repente por lucir unos brackets o por ahorrarse el pago de un odontólogo. Yo me imagino que de aquí unos meses más va a tener que ir. Transforma la salud en moda, de cierto modo, ¿no? Y entonces no saben las consecuencias que esto puede. A veces vamos a un ortodoncista profesional y con todo y eso genera problemas. Genera algunos problemas, imagínate tú uno de práctica. Claro, pero es a lo que me refiero. Entonces ves el programa y dices, sí, tengo que trabajar con un asesor inmobiliario. Hay bastantes en Maturín y no todos son buenos. Sí. Entonces voy a agarrar un asesor inmobiliario y voy a agarrar el primero que se me pase por el frente. Está cayendo en lo mismo. Trabaja solo. Lo hablábamos el otro día. No, es que yo
bueno, de hecho, la cuñada hizo una imagen, ¿no? Porque decíamos, bueno, ajá, tú quieres trabajar bien, bueno, búscate un asesor inmobiliario y tal, negóciale los honorarios. Imagínate tú, si un asesor inmobiliario comienza, ni siquiera ha vendido casa, ni siquiera ha comenzado a trabajar, a bajar los honorarios, no, sí, yo te puedo bajar, imagínate cómo va a defender el precio de tu casa. Bueno, y tú y yo lo llamamos de forma bonita honorario, le dicen comisiones. Realmente somos profesionales y los profesionales trabajamos conforme a honorarios, ya sean honorarios legales o honorarios de un trabajo profesional, porque el desarrollar la labor inmobiliaria es un trabajo profesional que requiere de formación como cualquier otro oficio. ¿Sí? Y hablando un poco más, Alejandro, de estos temas del arrendamiento, hay dos cosas que me han llamado bastante la atención últimamente en el desarrollo de la práctica en el mercado, y es que celebran contratos de arrendamiento explícitamente en moneda extranjera. Y este decreto ley establece de forma exacta que no se deben celebrar contratos de forma extranjera. Ahora, yo, como propietario de mi inmueble, mira, no me interesa mantener el precio de mi inmueble, digamos que en una moneda poco estable, por decirlo de cierto modo. Y nuevamente es donde entra la astucia del abogado. Bien, también recientemente en Venezuela el Ejecutivo Nacional, en concordancia con el Banco Central de Venezuela, desarrollaron el convenio cambiario número 1, que nos permite pactar contratos en moneda extranjera. Pero nuestro abogado, el abogado que usted escoja para desarrollar su negociación, tiene que estar empapado en esto. ¿Y cómo puedo enlazarlo con el decreto 929 de arrendamientos comerciales? Y como tips o como consejo es que usemos la moneda internacional, la moneda extranjera, como una referencia. Como valor de referencia. Sí, solo como un valor de referencia, y dejemos claramente que esa referencia va a estar anclada a la tasa de ICON establecida por el Banco Central de Venezuela al día y a la hora. Sí. Aparte de esto, está el tema de la duración del contrato. Se tomó como moda, que no sé de dónde salió, no sé el origen legal de esto, celebrar contratos a 6 meses. Sí, a 6 meses inferiores a un año, por decirlo de cierto modo, cuando el mismo decreto ley establece que la duración mínima de un contrato de arrendamiento del índole comercial tiene que ser de un año. ¿Cuánto es la multa por poner en el contrato que es de 6 meses y no de un año? 2.000 unidades tributarias. 2.000 unidades tributarias. Muchas veces lo explicamos y no nos lo entienden los clientes. Es un riesgo. Es un riesgo. Siempre que hagan eso, y más a conciencia, están incurriendo en un riesgo. Y lo hacen, porque todavía los asesores inmobiliarios lo hacen. Lo hacen porque termina viendo en la ley, yo no me acuerdo cuál era el término legal que utilizaba la doctora Leticia, que llega un momento que ya la normalidad llega a supraley, o sea, llega un momento que, bueno, todo el tiempo usamos esto, y llega un momento que ya, bueno. Sí, lo que llaman derecho natural, que se da conforme a las prácticas, a lo natural, a la secuencia del tiempo. Y yo creo que es eso lo que ha venido pasando, porque es que la gente, sí, hay vivienda, está de acuerdo, y creo que no me equivoco, en asumir que el 80% o 90% de los contratos de vivienda no se hacen basándonos en la ley de regularización de inmuebles para vivienda. Lo sabemos, lo sabe que me está escuchando, y quien sea que nos escuche, lo sabe. Sí. Inclusive el que redactó la ley, lo sabe. Sí. Y si el que redactó la ley, la verdad es que va a alquilar una casa, no la va a alquilar bajo esa ley. Entonces, hay un momento donde ya la gente misma comienza como que, bueno, ¿sabes qué? Mejor vamos a entendernos tú y yo. Como tú dices, es bello hasta que entra el problema. Es hasta que empieza el problema. En el caso de estos de vivienda, es importante como corredores inmobiliarios constatar que nuestros inquilinos tengan, digamos que un segundo inmueble o declarada como vivienda principal otra propiedad. Porque al momento de desarrollar un procedimiento judicial conforme a las personas o a esta relación inquilino-arrendador, un desalojo, para ser más explícito,
Sí, sí, vamos a decir, no quería llegar a esa palabra, ¿no? No. Pero si tenemos que desarrollar un desalojo, viene inmediatamente lo que es el derecho a la vivienda. Y legalmente, o en ninguna parte de nuestra estructura jurídica del país dice derecho a una vivienda propia. No, simplemente derecho a una vivienda. Todos tenemos derecho a una vivienda, sea o no sea tuya, ¿okay? Ya sea en condición de ocupante porque me declararon cuidador, me declararon un trabajador, porque soy el inquilino o porque soy el propietario, pero en el caso de estos últimos mencionados o en el caso de los arrendamientos, ¿okay? Esas personas gozan de un derecho a la vivienda y bueno, esta parte no tienen una vivienda principal declarada o no tienen un inmueble en el que pueda recurrir demostrable que la persona no va a quedar desamparada al momento de un desalojo, complicaría mucho la situación. Interesante, interesante. Sí, yo por lo general nosotros hemos usado que cuando la persona viene de fuera, por lo general la persona que viene de fuera a trabajar en una empresa ya tiene una vivienda afuera y por lo general le pedimos pues una copia del documento de propiedad para dejar constancia en los contratos de arrendamiento que esta persona tiene donde vivir, preveyendo que pueda haber precisamente algún problema de esto y podamos, como quien dice, bueno, ya haber pisado adelante a la hora de un... El contrato laboral de esta persona que viene de afuera a desarrollar X cuestión laboral aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, o donde se encuentra el domicilio distinto, obviamente, donde está declarada su vivienda principal, ese contrato laboral sería un anexo bastante importante, ¿sí? Y si lo mencionamos dentro de la estructura del contrato de arrendamiento, sería una cláusula bien importante también. Y un caso hipotético y simplificándolo lo más que podamos, una empresa alquila, porque también sabemos qué pasa. La empresa alquila al hermano del dueño, le alquila. Realmente el hermano del dueño no trabaja en la empresa, pero la empresa dice que sí. Exactamente. Y yo firmo el contrato. Pasaron 2 años, la empresa quiebra. Vamos a decir, pasó un año. O la empresa no quiebra, simplemente el dueño no quiere continuar con el contrato. contrato. ¿Cesó la actividad comercial o no quiere? Pero la persona demuestra que la está usando de vivienda. Ya yo me imagino que a nivel del propietario lo más que puede demostrar es una estafa o un engaño por parte de la empresa al decir que este es empleado de ellos, cuya caso es mentira. Sí. Pero sigue la persona sin tener vivienda principal. Sí, sin embargo, ¿Dónde vivir? ¿Qué sería el proceder un poco lo más común que en ese caso puede pasar? Mira, hay algo clave y es que nosotros en los contratos de arrendamiento establecemos que los propietarios, ¿okay? o la parte, el arrendador, hace inspecciones al inmueble, ¿okay? E incluso mantiene cierta comunicación con el arrendatario de forma regular. Entonces, por eso es importante que esto se pueda desarrollar, para que mediante estas inspecciones y la comunicación arrendador-arrendatario, esto se pueda constatar a tiempo. Ahora, en el peor de los casos, como me estás indicando que suele suceder, atacarlo de forma inmediata, primeramente agotando la vía administrativa, donde se exponga y se demuestre que efectivamente el propietario ha sido engañado. No tiene otra Se abusó palabra. de su buena fe. Engañado, sí. Y que el desarrollo judicial o el desarrollo del procedimiento administrativo primeramente no esté enfocado en los inquilinos, sino en la sociedad mercantil, que sea ella la que responda por la propiedad, porque aún cuando haya cesado su actividad comercial, okay, sí, la representación jurídica y la responsabilidad en estos casos sigue siendo imputable al representante legal de la empresa. Ahora, si no queda otros recursos, que tenga que atacarse la parte de los inquilinos, bueno, sería el último recurso, pero en sí que siempre las demandas sean, o los procedimientos administrativos sean enfocados hacia la empresa. Sí, hay muchos calificativos, mira, como daños y perjuicios, no materializarlo primeramente como algo de arrendamiento, sino una consecuencia conforme al arrendamiento, pero que viene transformándose en un daño y perjuicio, ¿okay? Y a su vez, que esto sea considerado una ocupación arbitraria, ¿bien? En todos los casos. Así aparte, es como parte de lo que les mencioné hace unos minutos,
de este cliente que alquiló su inmueble y después se vio inmiscuido en un calificativo penal, sería algo igual. O sea, Sí, te firmé sí. y ahora me veo inmiscuido en algo penal y tengo que responder. Exactamente. Un tip que yo le doy a mis clientes cuando tienen inmuebles y los arriendan. Precisamente en la Gaceta, en el decreto ley, dice que el propietario puede hacer inspecciones periódicas a su inmueble. Y no debería decir puede, porque es una obligación del propietario hacer dichas visitas. Muchos propietarios alquilan los inmuebles y una vez que los alquilan, se olvidan, Sí. a menos de que no le paguen al día, Correcto. y olvidan que tienen una casa, olvidan que tienen un local, hasta que pasan los 6 meses o el año, que es lo que toca, y cuando van a recibir el inmueble, comienzan los problemas. Oye, pero ¿cómo me dejaron así la casa? Oye, pero ¿por qué así las paredes? Oye, pero ¿qué no han pagado el condominio? Que si eso lo vienen revisando desde el mes 1, Correcto. ya el mes 2 que no pague el condominio es causal de poder prescindir el contrato. Y está establecido en el contrato. Es que está, por eso lo digo, es que eso está establecido. Entonces, si como propietarios no asumen esa labor, recurran a una inmobiliaria que administre inmuebles y tome esa labor por ustedes, porque esa compañía les va a evitar después posibles casos como este de que va a incurrir en temas penales por estar haciendo la vaina mal. Sí, y ya que nos hemos inclinado bastante a lo que es la parte de los propietarios, ¿no? Ahora pasando a lo que son el arrendatario. Algo importante también para ellos, porque al momento en que le solicitan la desocupación, o al momento en que se materializa la desocupación del inmueble, sabemos que en principio se entrega lo que popularmente dicen meses de depósito, ¿okay? Equivalente a 1 o 2, máximo hasta 3 canos de arrendamientos mensuales, establecidos en el mismo decreto, máximo son 3. Le indica, mira, no vamos a reembolsar el depósito que usted dio, puesto que el inmueble hay que pintarlo. Y en este mismo decreto ley se habla de lo que son el uso por desgaste natural. Como propietarios de un inmueble, nosotros sabemos que en la mayoría de los casos anualmente debemos pintarlo. Ahora, si se vieron lesiones graves a la pintura, porque instalaron cierto mobiliario, rompieron algunas cuestiones, colocaron un vinil, bueno, sí, estas sí son cuestiones imputables al inquilino, pero si ya fueron cosas por desgaste natural, que me senté en la silla, me senté bastante y se desgastó la tapita, bueno, es desgaste natural, es parte normal de la función del bien y no es imputable a una deducción del depósito. Bueno, pero vamos a hacer un par de casos aquí porque eso es interesante, Sí. porque ahí es donde vienen, diría yo que el 80-90% de los problemas están en daños mayores y los daños menores, ¿no? ¿Cómo lo determinamos y qué es responsabilidad de cada cual? Yo te voy a dar un par de casos, de muchos ya yo sé también la respuesta, pero quiero escucharlo de ti como abogado, ¿no? El aire acondicionado dejó de enfriar porque le falta gas. Normal. Servicio, gas y de repente soldar un tubito que se dañó mientras yo estaba de inquilino. ¿Me corresponde a mí o al dueño? Si no supera el 30% del costo del canon de arrendamiento, es considerada una reparación menor. Ojo, si yo tengo un mes ocupando el inmueble y alquilé con bienes muebles, claro, aquí hay parte importante de lo que es el inventario de bienes anexos al contrato, pero en respuesta exacta a lo que me indica, fíjate, yo como propietario tengo que demostrarte que al momento que yo te entregué todo está el bien, funcionando, yo le hice un mantenimiento, ¿ok? Porque normalmente el mantenimiento de este tipo de equipos son cada 6 meses, ¿ok? Entonces, si al mes pasa esta irregularidad y sucede que el propietario hizo su debido mantenimiento, bueno, efectivamente, esto no supera este mayor costo y es una reparación menor que es imputable al inquilino. Caso contrario, sería cuestión ya del propietario. Ahora, vuelvo al aire. Se dañó el compresor. Un compresor está estimado, el uso que se le da a un compresor es de 10, 15 años, creo que es el promedio que ellos tiempo de deben vida durar. útil. Pero yo alquilé la casa y a los 3 meses se dañó el compresor. Y resulta que
vamos a poner un escenario, Ujú. el compresor cuesta el 30% del cambio, Sí. pero yo nada más lo he usado 2 meses. ¿De quién es la responsabilidad? Ahí viene otro factor ¿Me entiendes? importante. Porque hay una depreciación por uso. Sí. Yo Tiempo como de- propietario tiempo de vida. uso 14 años Ujú. y al año 14 con 9 meses me alquiló Mayra Montaner. Y Para su entonces mala suerte. a los 12, cuando se cumplen los 15 años, 3 meses de alquilar, se explota el compresor. Oye, ¿lo paga el propietario o lo paga el inquilino? El compresor? Mira, allí inmediatamente el inquilino, pero eso sí, inmediatamente Ujú. y sin hacer uso de ningún servicio técnico, tiene que comunicar la irregularidad al propietario del inmueble, porque ya aquí hablamos del tiempo de vida útil del artefacto, lo cual no es imputable al inquilino. Al inquilino. Puede suceder otro escenario que aunque el bien no haya cumplido con su tiempo de vida útil, pero sucede que la ciudad, la comunidad, tuvo una falla eléctrica, ¿ok? Y estas cuestiones no son imputables en ninguno de los dos casos. No es mi culpa Ni la que tuya. haya un sobre o un bajo voltaje en la comunidad y bueno, como consecuencia el compresor se Explotó. dañó, explotó. Y es allí donde también está la parte importante del inmobiliario y el abogado, porque allí ambas partes tienen que Tienen que establecer llegar a un mutuo acuerdo, exactamente. Y ya si el es, inquilino le quitó el protector porque había fallas de luz y no prendido, exactamente, eso es otro punto entonces importante. vean Ya todas las viene ramificaciones que tiene un daño Un daño. de un artefacto y cómo se puede, dependiendo del daño y de cuál haya sido la causa, ir por uno u otro. Por ejemplo, mismo caso, compresor se dañó, pero cuando el propietario viene con el técnico, oye, pero es que este compresor no tenía ni gas, esto no podía estar enfriando, ¿cómo tú lo tenías funcionando? Así, quemaste el compresor. Y por eso hice la mención que sin acudir a ningún servicio técnico, comunicar de forma oportuna al propietario del inmueble y del bien, por supuesto, del bien mueble, para Entonces, que la situación pueda ser atacada Entonces, de la forma vean regular. las cosas, ¿no? Estamos hablando solo de un artefacto, de un inmueble y todas las ramificaciones que pueden haber. Que el mínimo aire acondicionado ahorita está valorado, si no me equivoco, en $350, que es el más sencillo, Por ¿ok? eso. Y $350 es una cantidad considerable. Condominio, Cuando, inquilino propietario. bueno, también el decreto ley lo abarca. Bien, normalmente el inquilino es quien debe correr con el pago del condominio, pero eso debe estar establecido en el contrato. Si no está establecido en el contrato, no está obligado el inquilino Queda a ambiguo. cancelar, sí, exactamente. Ok, pero es responsabilidad de él, entiendo yo, porque es quien está gozando, haciendo uso de... Si yo estoy en este local y tengo mis bienes aquí dentro de este local y acá hay servicio de vigilancia, está salvaguardando mis bienes, porque en caso de un acto vandálico no se van a robar una pared. Cuotas ¿Ok? especiales, ¿Ah? cuotas especiales. Esas cuotas especiales igualmente son a convenio, según sea el caso, porque si es una cuota especial porque van a asfaltar el estacionamiento, ya eso es algo mayor, ¿ok? Eso, Entonces, ¿a quién le queda el beneficio? aunque me va a beneficiar a mí, ¿ok? Digamos que yo voy a estar ocupando el inmueble por un periodo corto en relación a la propiedad que ya viene desarrollando los propietarios del inmueble. Entonces es allí donde entra la consideración de ambas partes. Mira, la cuota es de $100, al cambio según la tasa de ICOM, porque van a faltar el estacionamiento. Bueno, tienes un contrato de 1 año, posiblemente el asfaltado dure 10 años. ¿Te parece si me das 30, yo pongo 70 o vamos 50 y 50? Y por eso es importante que las partes siempre estén en comunicación y que haya una buena interacción correctamente Una entre buena ellos. relación. Ojo, cuando a mí los alquileres, yo no soy muy amigo de ellos, porque yo siempre he pensado que el alquiler, nosotros vendemos un inmueble y por lo general nuestra responsabilidad llega hasta ahí. La relación con el comprador y el vendedor sigue, pero la Continúa. responsabilidad del asesor o del abogado muchas veces llega hasta allí. Con un alquiler, comenzando que los honorarios son menores, mucho Sí. menores a la de las ventas, son relaciones
a un año mínimo, 12 meses. Y aun cuando no nos dejan, porque muchas veces pasa con los propietarios, no, pero es que yo no necesito administradora, yo me administro. Sí, sí, correcto. Bien, no necesitas que te administre. Se rompió el aire, ¿a quién es el primero que llaman? Al inmobiliario. Al inmobiliario. Al Y corredor pasamos 12 meses nosotros con esos chichones muchas Correcto. veces. Y entonces, Y le gastamos hasta más de lo que fue la ganancia inicial. entonces, tenemos que ponernos firmes como asesores y si usted quiere ese servicio, me quiere llamar a mí, me tiene que pagar la administración o incurrimos como prestadores de servicio. No voy a ir al lado como prestadores en lo humano, en lo legal. Si nosotros cuando nos llaman, tiene que llamar al propietario porque eso es lo que le corresponde por contrato. Yo no soy administrador de ese bien, incurrimos en fallas legales. Bueno, fíjate, Alejandro. Por eso es importante establecer desde un principio las condiciones, ¿ok?, del tipo de operación que vayamos a desarrollar, el tipo de la negociación. Y cuando nuestro cliente sea el propietario, importantísimo, indicarle si solo va a contratar el servicio inmobiliario para la calificación de un arrendatario o para la administración del inmueble, sabiendo que cuando vamos a contratar solo para la calificación, nuestro trabajo, en el caso de los corredores inmobiliarios, termina cuando ya se ha firmado el contrato y el inmueble ha sido ocupado. Ahora, cuando uno contrata para la administración, ok, aparte de que está esta ganancia inicial y está todo este trabajo inicial mes a mes, también el corredor inmobiliario sigue desarrollando una responsabilidad que es como verificar que efectivamente el pago sea oportuno, inspeccionar que las condiciones del inmueble sean las correctas, que la relación arrendador-arrendatario se esté desarrollando de buena manera, que incluso esté siendo responsable en la comunidad, porque pasa muchas veces que el arrendador y el arrendatario tienen una excelente comunicación, un excelente trato, pero el arrendatario no tiene buena relación con los vecinos. Y ahí viene la música ahí viene un daño. Y yo, bueno, pero yo pago mi mensualidad puntual. Y como el propietario ni da una vuelta por el condominio ni se entera. Exactamente. Entonces, ahí es donde decimos, mira, tus derechos terminan donde empiezan los de los demás. Y todas esas cuestiones hay que constatarlas, pero los propietarios tienen que ser conscientes que hay un pago mensual también a esta administradora, así como aplica con los corredores, como con el contador y como con todo profesional que nosotros contratamos para que administre cierta propiedad, cierto bien, cierta acción que nosotros tengamos. Mayra, yo siento que ya vamos largo entendido. No me han hecho señas todavía de que llevamos el tiempo, pero siento que vamos y yo creo que lo vamos a dejar hoy hasta aquí. Sí. Aunque queda bastante con la promesa, tela por eso, con la promesa de volver a retomar este tema, con la promesa, yo hice un par de preguntas que me enviaron por redes, sí, que yo comenté a los amigos que lo íbamos a hacer. Entonces, con la promesa de que lleguen más preguntas y una vez que tengamos una cantidad interesante nos volvemos a sentar y vamos a darle respuesta a muchas de estas preguntas. Considero que de todas las entrevistas esta es una de las más interesantes e importantes, inclusive para quienes vean estos programas, porque bien seas propietario, inquilino, asesor, abogado, todo esto tú lo tienes que saber, porque el que tú no sepas una ley no te exime de cumplirla y de la responsabilidad que carga la misma. El que tú no seas consciente de lo que son tus deberes, responsabilidades, nunca te va a eximir. Entonces es importante para todos este tipo de programas y este tipo de conversación. Sí. Entonces, yo quiero despedirme primero con Alejandro, agradecida por la invitación. tu... Súper agradecida. Mira. ¿Cómo te contactan? Primerito, antes de que se me olvide, porque capaz nos despedimos y no llegamos a ello. Redes sociales, ¿cómo te contactan? Teléfono. Bueno, primeramente por WhatsApp, mi número de teléfono es 0414-878-4942, ¿ok? Ya sea llamado o a través del WhatsApp, mensaje de texto, estoy atenta por todas las vías, ¿bien? También está mi Facebook, igualmente con mi nombre, Mayra Montanés, agrega inicialmente abogado porque es un perfil profesional, ¿ok? E Instagram igual, Mayra Montanés. El perfil que no está profesional está cerrado, así que...
Ahí es donde publicamos la foto sin Ser retoque. privado, ser privado. Que eso también, ojo, eso es bueno que en algún momento lo conversaré, vamos a ver quién me Sí. acompaña en esa conversación. Los perfiles públicos son los profesionales. Quien sea profesional en alguna área y utilice su perfil público como de negocios, está nadando en aguas peligrosas. Sí, correcto. Así que tengan cuidado con eso. Sí, porque nuestros clientes tienden a calificar, tienden a mezclar nuestra vida privada con nuestra vida profesional y muchas veces ponen en degrado nuestra calidad como profesional por cierta publicación personal que nosotros hagamos. No solo eso, el que no es amigo de nosotros, Sí, correcto. también. Muchas veces estamos hablando de personas que se dedican a actos ilícitos y por esos medios muchas veces es que consiguen la información con la que después andan asusando y fastidiando de él. Entonces Sí. tengan cuidado con eso. Sí. Para los colegas corredores inmobiliarios que forman parte del COI, ¿ok? Y de la Cámara Inmobiliaria, si desean que desarrolle algún contrato de sus negociaciones, hay precios especiales para estos corredores inmobiliarios. Bien, doy asistencia durante toda la transacción, tal como si fuese mía la operación. ¿Ve? Es, digamos que un beneficio para los colegas que hacen vida en el ramo inmobiliario. Igualmente, las asesorías para cualquier corredor inmobiliario que forme parte de estos gremios es gratuita. ¿Ok? No tengo La ningún asesoría problema. inicial, La asesoría. porque no es que la asesoría, ay mira sí, ya hablé con el cliente, me dijo que eso no era, y ahora, no, dile esto, y va de nuevo, ay no era eso, y ahora, no, Sí, sí. hasta allá no, la inicial. Y si actualmente están teniendo alguna irregularidad conforme a un arrendamiento, tenemos vías administrativas y judiciales que esperemos no sean los casos para solventarlas de la mejor manera. Siempre como abogado, mi mayor recomendación es que en caso de una irregularidad, es que lo primero es que agotemos la vía conciliatoria privada, ¿ok? Con un abogado debidamente calificado que conozca suficiente sobre estos decretos ley y sus órganos auxiliares, ¿verdad? Para que evite lo que es un trámite que gasta Sí. tiempo y gasta dinero ante cualquier ente Y que muchas público. veces no es necesario. Sí, No es necesario exactamente. llegar hasta allá. Es lo mismo. Lo mismo que va a pasar allá es lo que el abogado te está exponiendo. Tiene que ser un abogado obviamente Profesional, ético, muy profesional. formado. Exactamente. Bueno, entonces quedamos así para la próxima. Vamos a ver cuándo recopilamos bastante es. material. Bastantes Nos preguntas. volvemos a ver, capaz como hicimos en el especial de la semana pasada del Día de las Madres, Ujú. que reunimos un par de colegas. Bueno, lo podemos hacer de repente un poco más grande, Sí. ya para ver también distintas visiones, ¿no? Porque el ejercicio que hicimos con el aire acondicionado, de repente la abogado Mayra lo ve de una manera y otro abogado puede Lo ve ver de otra. Sí, manera. pueden haber ¿no? criterios totalmente diferentes y son válidos. Entonces- sí, siempre y cuando estén conforme a la Sí, norma. bueno, después gana el que el juez decida que tuvo la razón, O el que sustanció mejor. pero es importante seguirlo. Por mi parte, bueno, me despido, hasta un próximo capítulo de En Positivo. Síganos, denle like y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Hasta luego.